¡Hey! ¿Pero qué pasa, mis queridos matemáticos y matemáticas? Sí, 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 ya estamos aquí. Bien, 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 os sacaréis un 10. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema de variable compleja, que va a ser el índice de una curva, que dicho pronto y mal, el índice de una curva se va a definir como el número de vueltas necesarios que hay que dar alrededor de un punto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando decimos que una parametrización de una curva se hace de manera simple, es porque simplemente estamos dando una vuelta alrededor de ella, ¿de acuerdo? Cuando hablábamos de la circunferencia unidad, la parametrizábamos entre 0 y 2pi, ¿pero por qué? Porque queremos recorrer esta circunferencia de manera simple, o sea, de manera inyectiva. O, simplemente dicho, el índice de esa curva en el intervalo 0,2pi es 1. ¿Por qué? Porque con respecto al 0, la curva da una vuelta entera alrededor de ese punto, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho todo esto, antes de comenzar con el vídeo, sé que hay algunos de vosotros que no están suscritos a mi canal, a vuestro canal, y eso me parece muy mal. ¿Por qué? Porque así no os dais cuenta de cuando subo contenido importante, porque también no solamente voy a subir contenido de ejercicios, sino que también voy a subir exámenes resueltos de otros años de esta asignatura. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a dar paso al primer ejercicio de índice de una curva. ¡Comenzamos! Bueno, vamos a irnos entonces al siguiente ejercicio, que va a ser un ejercicio del tema de índice de una curva, ¿de acuerdo? En el cual nos mandan calcular el índice de la curva gamma, ¿de acuerdo? A lo largo del punto 0, en el punto C. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, ya sabemos que el índice de una curva gamma de clase C1 a trozos, ¿de acuerdo? Siempre se va a calcular tomando un argumento de esa curva, la evaluamos en el punto B, menos el mismo argumento de esa curva evaluado en el punto inicial, en el punto A, partido por 2pi, ¿vale? Se logra probar que este número siempre va a ser entero, ¿de acuerdo? Pongo 0 como podía haber puesto cualquier otro número complejo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar por aquí? Bueno, lo que va a pasar por aquí va a ser lo siguiente. Claro, gamma va a estar parametrizada del intervalo A, B, y va a llegar Vilma al plano complejo, ¿de acuerdo? Vilma, ¿dónde está la curva? Entonces, T es en este caso gamma de T, y gamma de T, a ver, Vilma, ¿dónde estás? Curva. Ábreme la puerta, Vilma. Es gamma de T, justamente 2 por E a la menos 2 pi por I y por T. Luego, entonces, ya sabemos que un argumento, gamma de T, para esa curva va a ser menos 2 pi por T. Claro, vamos a representarla, esta curva, en el plano complejo. Esta curva no va a ser más que la circunferencia centrada en 0 y de radio 2, ¿de acuerdo? Sabiendo cómo se parametriza la circunferencia. Vale. Esto es un 2, aunque me haya quedado aquí una manchilla. Vale, lo voy a borrar bien. Menos 2. Y aquí es 2. Y aquí es menos 2i. Y aquí es más 2i. ¿De acuerdo? Entonces es la circunferencia centrada en 0 y de radio 2. Entonces la cuestión es que ¿qué quiere decir ese signo menos en el exponente? Pues que en vez de recorrerse en sentido antihorario, se va a recorrer en el sentido horario. ¿Vale? Y entonces, ¿qué vamos a tener aquí? El argumento va a ser menos 2pi por t. Va a ser un argumento continuo. ¿Esto qué quiere decir? Va a ser una función de t, ¿vale? Que nos lo va a dar justamente el coeficiente, por así decirlo, de la unidad imaginaria de la exponencial, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Lo que vamos a tener aquí va a ser que el índice de la curva gamma en el punto 0, ¿vale? Se puede también denotar como in sub gamma en el punto 0 o in sub 0 en el punto gamma, eso ya como queráis, ¿de acuerdo? Será tita en 2, porque el intervalo en cuestión, el A, B, es el 2, menos tita en 0, partido por 2 por pi. ¿Pero cuánto vale tita de 2, Vilma? ¿Dónde estás? Estás aquí, ¿vale? Entonces esto va a ser menos 4 por pi,
Tita en 0 vale 0, entonces esto es menos 0 partido por 2pi. Y 2pi, esto es menos 2. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Claro, me diréis, anda Rubén, ¿y por qué tenemos un número negativo de vueltas? Bueno, eso es pura notación, porque cuando calculemos el módulo del índice nos va a dar justamente el número total de vueltas que estamos dando a esa curva. El hecho de que sea negativo el índice quiere decir que en vez de recorrerse en el sentido usual, lo estamos recorriendo en sentido inverso. En este caso, lo que estaremos haciendo es recorrer la circunferencia en sentido horario, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que quiere decir que el índice de una curva sea negativo, que en vez de recorrerse la curva en sentido usual, lo estamos recorriendo en sentido inverso. En este caso, la circunferencia, en vez de recorrerse en sentido antihorario, que sería lo normal, se estaría recorriendo en sentido antihorario, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto cerraría el primer ejercicio del cálculo de índice de una curva. Bueno, pues hasta aquí el primer ejercicio, ¿vale? Ha sido fácil para que vayáis entendiendo el concepto de índice de una función, perdón, índice de una curva. Os recuerdo que si queréis que os siga resolviendo más ejercicios de estos, me lo deberéis de dejar en comentarios, o con que me paséis los ejercicios que necesitéis saber, me lo dejéis en las redes sociales, que os las dejaré aquí abajo. Eso ya es cuenta vuestra ya, pero de no recibir nada entiendo que lo entendéis todo y pasaré ya al siguiente tema. Siempre puedo retroceder y os puedo subir más ejercicios de variable compleja, ¿vale? Pero ya los vídeos estarán desordenados, ¿de acuerdo? Porque yo voy a seguir con ejemplos de ejercicios. Después de cuando veamos el índice de una curva, vamos a ver la serie Laurent, y después de la serie Laurent, singularidades. Después de singularidades vamos a ver el teorema de los residuos y culminaremos la lista de reproducción de variable compleja con aplicaciones conformes. Bueno, pues dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo de CDM, que será la segunda parte de ejercicios de índice de una función. ¡Hasta luego!